En esta fiesta, no, es un coro muy lindo, muy conocido. En esta fiesta, a ver los que saben, que levantan la mano y diga conmigo: en esta fiesta Cristo está. Eso, apláudale con todo tu corazón, pero bien fuerte. A ver, pónganse de pie, porque hemos venido a adorar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Alaba con libertad. En esta fiesta Cristo está. Confiesa con tu boca. En esta fiesta Cristo, que se oiga bien fuerte. En esta fiesta el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Jesucristo sí 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 me lo dio. Dígame fuerte. Jesucristo sí me lo dio. Jesucristo sí me lo dio. En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Jesucristo sí 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 me lo dio. Digan amén. Gracias, Jesús. Los felices que digan gloria a Dios. ¡Aleluya! En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Jesucristo sí 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 me lo dio. Eso, que lo oiga el mundo. En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio.
gozo que siento yo. Jesucristo sí me lo dio, Jesucristo sí me lo dio, Jesucristo sí me lo dio, Jesucristo sí me lo dio. Gracias, Jesús. Gracias por salvar mi vida. A ver los agradecidos que digan amén. Y a su nombre. Si tú sientes esa libertad, puedes aplaudirle, puedes decir amén, puedes decir gloria a Dios, puedes decir santo, 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 eres tu Dios. Llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, a la iglesia de Dios que está en todo el mundo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Dios en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabras como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues Cristo me envió a predicar el Evangelio, y este es el Evangelio que yo predico, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no la conociera mediante la sabiduría humana? Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, porque todo aquel que cree en el sacrificio del Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado, mas todo aquel que rehúsa a creer ya ha sido condenado. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que Él se hizo maldito por amor a ti. Él ocupó tu lugar, por cuanto tú no pudiste obedecer la ley, porque maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo Jesús tuvo que soportar en su cuerpo el castigo que cada uno de nosotros merecía y ocupar el lugar, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos,
y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es sabio, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, porque muchos de ustedes no creen, porque Él, tomando el pan, dijo: este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Pero no se refería al pan que tenía en sus manos, sino su cuerpo, que lo iba a poner para recibir el castigo que tú merecías, que yo merecía. Tomando el vino, lo alzó y lo bendijo, y dijo: este es mi sangre. Pero no se trataba del vino que contenía la copa, sino su sangre, que es lo que consigue el perdón de tus pecados. Y dijo: este es mi sangre que será derramado por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación. Justificados pues tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestra santificación, porque el sacrificio hecho por el Hijo de Dios te hace ser santo, porque eres santo no por tus propias obras, sino porque crees que Él recibió el castigo que tú merecías. Porque la paga del pecado es muerte, y está escrito: yo gusté la muerte por ti. Pero también está escrito que la resurrección de Jesucristo es tu resurrección. Así es, hermano mío, levántate tú entre los muertos, porque hoy es día de salvación. Y está escrito: Cristo es nuestra redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque tú no mereces ninguna gloria, porque nada bueno has hecho. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos hemos pecado. Ninguna persona se puede jactar delante de Dios y decir que no cometió iniquidad. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Si tú reconoces que eres pecador, tan solo abre tus labios y dile: Señor, sé propicio conmigo que soy pecador. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No les predico con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hablo con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la sabiduría de sus gobernantes, los cuales terminará en nada. Más bien, les expongo el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió,
porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que no puede amar a su hermano que está viendo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la iglesia? Tú que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres la iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo, porque está escrito, y la Biblia dice, nadie puede llamarle Señor Jesús si el Espíritu Santo de Dios no mora en su corazón. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo, y Él es tu Salvador. Es la parte más importante para comprender cuando Jesús dice, sed santo porque yo soy santo. Muchas personas piensan que es porque ya no pecan, pero la Biblia enseña que Cristo es tu cabeza, tú eres el cuerpo de Cristo, el cual Él es tu Salvador. Tienes que poner esto en tu corazón, porque tú eres salvo no por tus propias obras, sino porque Dios es amor. Cristo amó a la iglesia, o Cristo te amó a ti. Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que leemos, Cristo es la cabeza y yo soy el cuerpo, y que Él es mi Salvador. Para eso se entregó Él por mí. O sea que yo por mis propias cuentas no puedo salvarme a mí mismo. Entonces, ¿por qué dice sed santo? Porque yo soy santo. Porque lo reconocemos, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Veamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon esto en tu corazón. Porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. El que en Él cree
no es condenado. Si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, tú reconoces que Él es tu cabeza y tú eres el cuerpo de Él, del cual Él es tu Salvador. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no condena a nadie. Tú te condenas a ti mismo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, dice, no eres condenado. Así es que pon eso en tu corazón. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, cuando tú lees Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si yo creo, no me pierda, mas tenga vida eterna. Pues esto me limpia, porque yo creo que Él es mi Señor y Salvador. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia enseña que el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, dice, o sea, tropiezan en Jesús. En Juan 1:1, Biblia del pueblo de Dios, leemos: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿De qué está hablando? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne. Y tropiezan con la palabra, dice. O sea, tropiezan con Jesús, porque no quieren reconocer que Él pagó por todos nuestros pecados. Pero Él ha pagado por todos tus pecados. Pon eso en tu corazón. A la verdad, por el pecado nosotros debemos reconocer que estamos muertos. Pero si hemos alcanzado la vida eterna, es porque Cristo nos amó. Entregó su propia vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que solo en el nombre de Cristo Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que eres santo delante de Dios, porque Él hizo una ofrenda que te hizo perfecto para siempre. Es Él perdonando tus pecados y no tú santificándote a ti mismo. Es Él santificando al que ama, y a ti te ama, porque dice: de tal manera te amó a ti, y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que eres santo delante de Dios, porque tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que
Pon esto en tu corazón, que Jesús pagó por todos tus pecados. Y entonces dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.